El CEMAS surge a finales de los noventas, cuando yo estaba muy interesado en montar un laboratorio de música electroacústica en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar y hacer mi carrera, mi licenciatura en México. Y a partir de entonces me di cuenta que era como una buena oportunidad tratar de buscar un espacio en el que se pudiera trabajar con tecnología, pero que no tuviera necesariamente la conexión con una universidad o con una institución de educación, sino que todas las instituciones estaban viviendo un poco el mismo problema, que era querer saltar hacia la actualización de sus programas y hacia el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito del sonido y la música, pero no tenían necesariamente la infraestructura, los profesores, y por supuesto que no tenían los recursos. Y de ahí surge la idea para tratar de buscar recursos públicos para formar un centro que sea más como una especie de nodo que pueda proveer a otras instituciones de todo lo que tiene que ver con la educación, la investigación, la producción, la difusión y sobre todo el hecho de que la tecnología puede ser transversal en todos los tipos de música con los que se trabajan. Y de esa manera el CEMAS surge buscando un gobierno, en este caso en Michoacán, que esté dispuesto a convertir a un nodo como lo es el CEMAS en un centro nacional. Yo siempre digo que el CEMAS no es el centro moreliano ni el centro michoacano, sino es el centro mexicano para la música y las artes sonoras. Entonces esta idea surge a partir de crear un espacio fuera de la Ciudad de México que pueda proveer a la mayor cantidad de instituciones y artistas posibles de un lugar para producir, para investigar y para aprender todo lo que tiene que ver con sonido y música. ¿Qué tan complejo fue materializar el proyecto? Bueno, eso tiene dos lados. La parte, digamos, más como conceptual, no, creo que no lo fue tanto porque tuve ayuda de varias personas que lo conocían bien, inclusive de espacios como el Centro Nacional de las Artes, en aquel entonces el CONACULTA, hoy la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de Michoacán. Siempre hubo como un apoyo muy, muy claro de cómo poder pensar esto como una institución pública en función de otros proyectos similares, como el Centro Dramático de Michoacán, por ejemplo, el mismo Centro Nacional de las Artes, que son espacios que yo conocía y que para mí fueron como muy importantes en el sentido de materializar el concepto del CEMAS y su dinámica. Creo que fue más complejo pues la materialización desde el punto de vista de los recursos materiales y económicos, que siempre es muy difícil encontrar una manera en la que nos podamos enfrentar a lo que yo considero que es el problema más drástico que hay en nuestro país, en México, para los proyectos culturales, que es la continuidad, la permanente incertidumbre de cómo va a estar el próximo mes, el próximo semestre, el próximo año, es muy difícil, porque entonces en cuestiones de tecnología, aprendizaje, investigación, nunca puedes pensar a mediano y largo plazo. Creo que esa es la parte más compleja de la materialización que hoy todavía vivimos. 15 años después, todavía no podemos planear a más de 1, 2 o 3 años, porque no sabemos no solamente del dinero, no sabemos de las condiciones de los otros artistas, no sabemos de los programas de apoyo para artistas ni en México ni en Latinoamérica, no sabemos de la posibilidad de producción, no sabemos de la infraestructura que vamos a tener, no es nada más una cuestión de dinero. Entonces creo que uno de los riesgos permanentes es esta incapacidad de planeación que siempre nos hace tener que estar reaccionando. También uno aprende y también creo que el centro ha sido muy eficaz en ese sentido. Pues yo diría que los objetivos eran, como comentaba antes, crear un centro que se pudiera convertir en un referente a nivel nacional, y creo que después de 15 años estamos ya en un ámbito más ambicioso, en donde estamos buscando consolidarnos como un referente a nivel por lo menos latinoamericano, y en muchos casos incluyendo algunos otros países de Europa y de otros continentes que nos conocen. Entonces creo que eso lo hemos logrado ampliar, y ahora estamos trabajando más en cómo consolidar esta red de colaboraciones. Creo que una de las cosas que yo no me esperaba y que han sucedido muy bien son dos ámbitos. El primero es las conexiones realmente institucionales, tanto a nivel nacional como extranjero. Creo que confirmaron esa necesidad de espacios en donde hoy en día no tengan que ver con acceder a la tecnología y usar los equipos, sino tener un espacio más como de deliberación y de discusión sobre lo que representa utilizar las tecnologías, que eso no me lo esperaba tan claro al principio. Después la consolidación académica, de poder llegar a los 15 años teniendo pues nuestra experiencia con los trabajos de niños en acercamientos sonoros, por supuesto, con visiones sonoras que tienen la misma edad del CEMAS y hasta un poco más, con la publicación de una revista por más de 10 años, que es una cosa también, un logro formidable del equipo del CEMAS, con la licenciatura en colaboración con la UNAM en la ENES Morelia, con el diplomado que tenemos ya durante muchos veranos. Creo que
ciertos proyectos que para mí en el principio eran como fundamentales del concepto del CEMAS, verlos que han durado 15, 13, 10, 8 años, 4 años en el caso de la licenciatura, también es algo que, digamos, ha excedido esas expectativas. Y finalmente, lo que tiene que ver con el trabajo interno, el equipo del CEMAS, que se ha modificado durante los años, ha crecido, ha disminuido, ha tenido expansiones y contracciones de manera muy drástica durante todos estos 15 años. Creo que también me ha enseñado mucho a mí de manera personal a como aprender a entender los procesos más dinámicos. Al principio yo sentía mucho que el proyecto y la gente era una, y después de 15 años me doy cuenta que, bueno, pues que hay mucha diversidad de posibilidades, y ha pasado gente súper valiosa en el CEMAS que después se va, otra gente que llega al CEMAS y que no encuentra en él lo que estaba esperando, y creo que también eso me ha dado unos aprendizajes fantásticos, y creo que al final eso habla de que una institución cultural tiene que ser como muy dinámica y estarse adaptando no solamente a las personas que vienen a los conciertos, a los estudiantes que vienen, sino también a lo que nos va pasando a nosotros de manera interna, ¿no? Hay muchos números, los números los compartimos en los informes, hemos atendido a muchísima gente, muchísimos niños, públicos específicos, artistas de muchos países. Para mí hay ciertos resultados que son muy valiosos. Para mí el tener un espacio que 15 años después haya sobrevivido cambios de gobierno importantes, haya sobrevivido cambios de políticas públicas importantes, haya rebalanceado su dependencia de los recursos públicos de una manera muy importante. Comenzamos dependiendo del 100% de los recursos públicos y hoy en día tenemos probablemente un 35-40% de dependencia sobre los recursos públicos. Nos ha dado la posibilidad de poder planear un poco a mediano plazo. Para mí eso es un resultado importante. Pero para mí los principales resultados es ver que después de 15 años se ha cumplido el ciclo de algunos artistas o jóvenes que comenzaron acercándose al CEMAS o al festival o a nuestras actividades académicas como estudiantes antes de la licenciatura, y que hoy en día están trabajando con nosotros como profesores. Son artistas consumados que vienen a hacer residencias, que hacen sus conciertos, que ganan becas, que producen proyectos importantes, que trabajan con tecnología, y al final creo que lo que sí para mí es un resultado más cualitativo fundamental es que hemos podido consolidar el hecho de que pensar sobre el uso de la tecnología a la hora de utilizar el sonido, sin importar una estética específica de la música o del sonido, tiene resultados que pueden, digamos, afectar o infectar, en buen sentido de la palabra, lateralmente de manera importante. Creo que sí podemos ver después de 15 años el impacto de una institución pública que ha usado recursos públicos para apoyar carreras que de otra manera, a mi modo de ver, no se podían haber dado en México. Vínculos artísticos entre artistas mexicanos y extranjeros, entre intérpretes, entre artistas locales en Michoacán, entre estudiantes, digamos, de muchas partes de la República que encuentran proyección internacional. Entonces, más allá de la cantidad de personas que asisten, creo que lo que sería interesante es poder consolidar una manera de medir el impacto a mediano y largo plazo y poderlo comunicar. Creo que en ese sentido los resultados para mí han sido espectaculares, y también a un modo personal han creado el espacio en el que disfruto trabajar todos los días, en una ciudad que me encanta, en un estado que me encanta y que ha pasado por altibajos de seguridad, de recursos, de problemas, de todo, pero sigue siendo una ciudad bien poderosa en el aspecto cultural y sobre todo musical, que es Morelia, y que en ese sentido pues nos recibió, y estamos muy agradecidos de llevar 15 años aquí trabajando en un edificio como la Casa de la Cultura, que es pues un ícono de la ciudad. Y creo que esos son resultados que probablemente en nuestros informes no están, porque tenemos números, tenemos seguimiento de alumnos, tenemos impacto con niños, tenemos publicaciones, discos, página web, pero lo que no se puede expresar, digamos, por escrito tan fácil, si no es mejor a través de las palabras, es lo que ha pasado durante 15 años con personas específicas, tanto que trabajamos aquí como que se han vuelto de este megagrupo del CEMAS, que aunque no vengan permanentemente, tienen un vínculo con lo que hacemos, con los artistas y con todo lo que pasa aquí. Me parece que ese es el resultado más importante, y que bueno, en los próximos 15 años esperamos que eso se pueda consolidar, que tengamos la experiencia de transformación de vida para darle la oportunidad a los artistas, estudiantes, intérpretes y gente que trabaja con el sonido de vivir y de pensar en eso todo el tiempo, ¿no?